Hola, muy buenos días a todos. Hola. Ante todo, como siempre, muchas gracias por venir. Que vengáis un sábado por la mañana teniendo en cuenta las cosas que hay que hacer por Benavente, ya sabéis que es de agradecer. Muchas gracias. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Jesús Manuel de la Cruz Martín, que nos va a presentar Damas Ibéricas. Antes de darle paso para que os explique un montón de cosas interesantes sobre las Damas Ibéricas, voy a dar unos apuntes biográficos sobre él, ¿vale? Muy cortito y enseguida ya pasamos a lo que nos interesa, que es que nos enseñe un montón de cosas. Vale. Pues Jesús Manuel de la Cruz Martín es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid en la especialidad de Historia Antigua. Es comunicador por vocación, ejerce como profesor de Historia y Educación Secundaria en la Comunidad de Madrid, en un instituto, ¿es así? Es muy activo en redes sociales y desde el año 2020 dirige el proyecto de divulgación que se llama Voces de Bronce y Hierro, dedicado a los pueblos prerromanos de Iberia y la Europa Atlántica. Entre sus principales temas de difusión está la cultura de los íberos y la mitología artúrica. Lo podemos seguir, su proyecto, a través de todas las redes sociales. Aparte de este libro, Jesús Manuel es el autor de otro ensayo de carácter histórico, divulgativo también, que se titula La bicha de Badazote y más allá de los íberos. Es el título completo, ¿verdad? Es el título completo, sí. Y está editado en 2023. Os dejo con él. Pues muchísimas gracias, Ángela, y a todos los miembros de la librería, porque para mí pues es un placer y una oportunidad poder venir aquí a poder hablar de los temas que más me gustan y me apasionan, que son los pueblos prerromanos de la península ibérica. Este libro nace con la intención de poder dar a conocer la historia de la península ibérica desde un punto de vista muy concreto, que es la historia de la mujer. La historia de la mujer, además, dentro de un contexto específico, dado que mi especialidad es el mundo ibero y el mundo tartésico, y yo pongo como protagonistas a las damas iberas. ¿Por qué las damas iberas? Pues porque las damas iberas son un elemento único de nuestra arqueología y de nuestro patrimonio. Son esculturas de mujeres aristócratas que son representadas en un momento muy concreto de nuestra historia y por una cultura muy concreta de nuestro pasado, los iberos. Ninguna otra cultura de la antigüedad peninsular representó a sus mujeres aristocráticas. Y cuando se hizo en un momento muy concreto, en un periodo muy específico de la historia. Todo eso requiere una explicación. Y esa era la motivación inicial del libro. Ahora bien, por mi deformación profesional, a lo mejor, y por mi afán divulgador, el planteamiento inicial de cómo llegamos a las damas iberas, pues cada vez que intentaba responder a la pregunta iba yendo más atrás, más atrás, más atrás. Y llegó un momento en el que dije, bueno, es que para poder explicar esto yo tengo que empezar por el principio. Y el principio de los principios pues es la prehistoria, y ya no solo el momento histórico de la prehistoria, sino también qué preguntas nos formulamos nosotros para que estas esculturas, estas culturas nos causen interés. Y esa es la motivación del libro. El título es Damas Ibéricas, una historia del poder con nombre de mujer. Y aquí hay un juego de palabras. En la portada podemos apreciar a la que puede ser la escultura más icónica de todo el arte prerromano, que es la Dama de Elche. Y he dicho iberos, pero el título dice Damas Ibéricas. Tenemos que entender el pequeño matiz de diferencia. Cuando hablamos de iberos, estamos hablando del pueblo que habitó la península ibérica en el Levante entre aproximadamente el siglo VI a.C. y la invasión romana. Mientras que si hablamos de ibéricas, estamos hablando de todo lo que es propio de la península ibérica. Así que el propio título, la propia imagen de la portada ya está expresando una idea de lo que el lector puede encontrarse en el libro. Bueno, yo quería articular esta charla, aparte de hablar de las damas iberas, en torno a tres preguntas principales, que son las que, en última instancia, nos hacen interesarnos por estas esculturas. Son tres preguntas que yo creo que a todos nos incentivan, a todos nos causa curiosidad. La primera es si es natural que haya desigualdades sociales. ¿Es normal que exista la desigualdad? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, si hay desigualdad, porque sabemos que existe, ¿desde cuándo hay desigualdad? Y el tercer elemento que nos podemos cuestionar, que ya entronca directamente con el mundo de las damas, es ¿cómo consigue la desigualdad perpetuarse en el tiempo y en la sociedad? Estos son tres elementos básicos que estructuran toda la teoría del libro y toda la historia, como yo enfoco el libro, de los pueblos prerromanos. Claro, pues la primera pregunta puede parecer sencilla, pero es bastante compleja. ¿Es natural
que haya desigualdad. No sé qué pensáis vosotros. ¿La desigualdad es natural? ¿Existe en la naturaleza y es algo inherente a la biología y a la sociedad humana? No. Bueno, pues efectivamente, en la primera parte nosotros analizamos la prehistoria. Y para poder entender el origen de todo tenemos que ir a estos grupos recolectores, cazadores, que viven de la pesca y de todo el medio que les rodea, y analizar cómo son esas primeras sociedades humanas. Y lo que no nos puede expresar la arqueología lo podemos buscar a través de la comparación etnográfica con aquellas poblaciones que hoy en día tienen un modelo económico similar. Claro, cuando nos fijamos en esto, descubrimos algo. Esos grupos humanos no eran desiguales. La primera humanidad y la humanidad que se desarrolló pues durante toda la era paleolítica, desde, vamos a decir, las primeras especies humanas que se desarrollaron en África, hasta el cambio de la glaciación y el inicio de la sedentarización y el neolítico, estamos hablando de decenas, de cientos, de miles de años, donde las comunidades humanas eran igualitarias. Claro, aquí hay un elemento que tenemos que tener en cuenta. No es lo mismo diferente que desigual. Eso es lo primero. La desigualdad es un elemento que expresa la diferente capacidad de los individuos para acceder a recursos, para ejercer influencia o para acceder a determinadas oportunidades. Eso es desigualdad. La diferencia viene marcada por las aptitudes y capacidades de cada uno respecto a lo que es capaz de hacer, lo que sabe y lo que puede desarrollar. Las diferencias no tienen por qué generar desigualdad, pero la desigualdad está basada en diferencias. Y respecto a ese basamento de la desigualdad en la diferencia, surge el poder. El poder es la capacidad para influir en los actos y en las decisiones de otros. Puede existir poder sin que haya desigualdad. De hecho, existe el poder sin desigualdad. Pero toda desigualdad está cimentada en el uso del poder. Por lo tanto, en estas primeras comunidades, cuando vamos al registro arqueológico, descubrimos que estas sociedades forrajeadoras que vivían de su medio no poseían desigualdades, pero sí diferencias. Y que había individuos que destacaban por lo que podían aportar a sus comunidades y eso les otorgaba poder. Pero ese poder no era utilizado para diferenciarse de los demás. Eso es algo muy curioso que al analizarlo detenidamente en el registro arqueológico nos desmonta la primera idea. No, es que las desigualdades siempre han existido y siempre van a existir. Bueno, pues, de hecho, si nos atenemos solo a cuestiones cronológicas, la humanidad ha sido igual muchísimo más tiempo de lo que llevaba siendo diferente. Así que eso es un sesgo en nuestro conocimiento. Y este libro va mucho de sesgos. Hemos construido nuestro conocimiento histórico en base a sesgos y presentismos. Digo del conocimiento histórico, por supuesto, popular, general, que existe en el público generalizado. Y es que hay una realidad. Nosotros construimos nuestro presente en base a cómo interpretamos y justificamos nuestro pasado. Por lo tanto, si queremos defender una idea en el presente, buscamos qué modelos del pasado nos permiten justificarla. Pero es que así no se construye la historia. El pasado es lo que es. Dice la profesora Carmen Aranegui, una gran especialista en mundo ibérico y en la cultura, en el mundo femenino ibérico, que a la historia no le podemos pedir lo que no puede dar, pero tampoco nos la podemos inventar. No podemos justificar que las mujeres en el mundo ibero eran grandes señoras empoderadas que gobernaban y dirigían, porque no es cierto. Los gobiernos y las direcciones las ejercían los hombres, esa élite aristocrática guerrera que son los grandes señores iberos, tan famosos por ser unos mercenarios apreciados en todo el mundo mediterráneo. Pero que eso sea así no quita la importancia que pudieran tener estas mujeres. Entonces tenemos que deshacernos de determinados sesgos que en realidad solo estamos utilizando para justificar un planteamiento del presente. Solo cuando hacemos las preguntas adecuadas, el pasado nos puede devolver unas respuestas óptimas. Si ya tenemos claro que la desigualdad no es inherente al ser humano, pero sí las diferencias, podemos encontrar que hay unas diferencias básicas que han ido construyendo el origen de la desigualdad. Esas diferencias son diferencias de edad
y diferencias de género, sobre todo. Las diferencias de edad establecen que obviamente los adultos tienen más conocimiento que los niños y también más capacidad, y por lo tanto los adultos pueden desarrollar unas tareas que los infantes no. De hecho, los infantes dedican gran parte de su vida en cualquier sociedad humana a aprender de los adultos, que son los que pueden transmitir conocimiento. Y en estas diferencias de edad, en muchos pueblos también encontramos que los ancianos son los que aportan el mayor conocimiento, porque son aquellas personas que han vivido más experiencias, que poseen más conocimientos y que tienen una riqueza inmaterial que es lo más valioso para una comunidad, sobre todo en sociedades de régimen demográfico antiguo, donde la gente de media podía esperar vivir 30 o 40 años. Una persona que podía llegar a vivir a 60, porque la media no quiere decir que todos con 40 fueran ya viejos decrépitos, ¿verdad? Pero una persona que pudiera llegar a 60 era única en una sociedad, y los conocimientos y los saberes que atesoraba estaban por encima de cualquier otra riqueza. Luego, por otro lado, tenemos las diferencias de género. Y esta es uno de los elementos que establece los primeros criterios de desigualdad. Esto sí que lo vemos. Bachofen, en el siglo XIX, ideó una teoría histórica por la cual las sociedades más primitivas, dicho en un sentido peyorativo, eran sociedades matriarcales, donde las mujeres poseían el dominio de la sociedad. Y que sólo cuando las sociedades se hicieron más civilizadas, ese matriarcado se abandonó por un patriarcado que establece la civilización y el orden natural de las cosas. Este concepto de patriarcado es un concepto etnológico perfectamente atestiguado, aunque desgraciadamente hoy en día en determinados círculos y determinados lenguajes se ha denostado, pero es un hecho, y cuando analizamos arqueológicamente y etnológicamente cualquier sociedad humana del planeta, descubrimos que el patriarcado es un rasgo fundamental de cualquier cultura humana. Ahora bien, dentro del patriarcado, que es el dominio estructural del hombre sobre la mujer, sí que existen diferencias abismales en cuanto a qué porción de poder o de desigualdad puede existir entre hombre y mujer. Antes de las diferencias sociales, existieron, por lo tanto, diferencias de género. Y eso, hasta cierto punto, también lo encontramos en las sociedades más primitivas. Porque si las diferencias de edad se marcan por lo que una persona es capaz de conocer y aprender por su experiencia vital, las diferencias de género se marcan por un hecho básico. Y es que las mujeres pueden dar a luz y los hombres no. Claro, cuando desde discursos modernos se intentan construir, mejor dicho, se intentan justificar las diferencias de género, se arguyen elementos que son totalmente falsos y que cuando se analiza la arqueología se descubre que es mentira. Por ejemplo, las diferencias de género surgieron entre los grupos de cazadores y recolectores porque los hombres son más fuertes y las mujeres son más débiles, y por lo tanto los hombres pueden salir a cazar y las mujeres se quedan en la cueva cuidando a los niños. Hoy en día nada puede demostrar eso, y más bien al contrario. Cualquier evidencia etnológica y arqueológica lo desmiente claramente. Uno de los primeros ejemplos que yo doy en el libro es la Dama Roja de la Cueva del Mirón. Esta mujer es una mujer que fue una gran matriarca, madre de una sociedad, bueno, de una pequeña comunidad paleolítica. Y esta Dama Roja, que la tenéis en el primer capítulo, en la página 29 en adelante, es una mujer que fue enterrada con todos los honores. Hemos podido analizar sus huesos, y lo que más me interesa destacar cuando estudiamos esto es que, gracias a las nuevas tecnologías, a los nuevos métodos de investigación, que han hecho mucho a la hora de ayudarnos a responder a estas preguntas que hacemos, nos han permitido llegar a elementos, a datos, que antes era imposible acceder a ellos. El análisis de ADN, el estudio de los huesos. Hoy día nos dan una información que casi parece magia. Pero es que la arqueología es una ciencia con una base totalmente científica, de estudio, de análisis. Bien, pues cuando estudiamos la Dama Roja del Mirón descubrimos que esta mujer era una mujer atlética, que nunca pasó hambre, que era nervuda, que había pasado toda su vida desplazándose de un sitio a otro. Bueno, yo, resumiendo mucho, digo que la Dama Roja era una atleta olímpica, pero cuando fue enterrada, sobre su tumba, se la enterró con todo fasto,
sobre su tumba se esgrafió una señal, una única señal, que era un pubis. Es decir, este grupo reconocía la máxima autoridad y el máximo prestigio de esta señora en base a su órgano sexual. ¿Por qué? Porque era una madre. Y este pueblo, esta pequeña comunidad, porque serían comunidades familiares pequeñas, se calcula que en torno a la veintena o la treintena de individuos, ese número de personas ya causan tanto peso en su entorno que el grupo de manera natural se escinde. Entonces podemos pensar en torno a una veintena, que serían pues los hermanos y toda la familia en torno a los descendientes directos de un padre y una madre, ¿no? Pues todo este grupo reverenciaba a esta mujer por su papel de madre. Esta mujer fue madre y sin embargo no dejó de correr, no dejó de andar, no dejó de cazar. Y hay un dato muy curioso cuando se estudian los dientes: esta mujer nunca pasó hambre. Con lo cual, con un dato específico ya desmontamos toda esa teoría que establece, no, es que los hombres cazaban y las mujeres se quedaban en la cueva, y por eso hay una diferencia. Luego, además, yo indico una cosa: cuando se cazaba con apenas lanzas, ¿qué cualidad tienes tú esa de la fuerza que es mayor que la de un oso? ¿Tú eres más fuerte que un oso? ¿Tú eres más fuerte que un jabalí? ¿Tú eres más rápido que un ciervo? ¿Tú eres más veloz que una liebre? Si los seres humanos no tenemos ninguna cualidad natural en absoluto. De hecho, somos lo más inútil que hay en el mundo natural. Pero con el inicio de lo que decía el conocimiento, el saber transmitir a nuestros descendientes cómo se puede cazar, y en la transmisión, ¿hay alguna diferencia en transmitir el conocimiento a un hombre o a una mujer? Si no formulamos las preguntas adecuadas y si queremos justificar nuestros prejuicios buscando ejemplos en el pasado, estamos distorsionando el pasado, no estamos descubriendo la realidad de nuestro pasado. Simplemente le estamos amoldando a lo que a nosotros nos interesa en cada momento. Bien. El segundo elemento que pregunto: ¿cuándo, por lo tanto, surge la desigualdad? Si hemos visto que todos los grupos forrajeadores no son desiguales, ¿cuándo pensáis que surge la desigualdad, entonces? Esta es una pregunta peliaguda. Sí. En el momento que que nos volvemos sedentarios, o sea, que construimos y nos quedamos en un sitio más tiempo. Pues sí, en el libro puse una cronología, lo tenéis en las primeras páginas después de la introducción. Mi madre, que es mi mejor y mi peor crítico, cuando me leía estas cosas, ella me decía: Jesús, yo tengo un problema. Bueno, el primero es lo de la ubicación geográfica, que bueno, más o menos me puedo entender. Pero dice, pero yo en la ubicación cronológica, me dice, hijo, yo cuando tengo que contar hacia atrás, yo me pierdo. Pero empiezo a hablar 500 antes de Cristo, 3000 antes de Cristo, y a mí ya me hacen los ojos chiribitas, ¿verdad? Entonces, aquí puse una breve línea cronológica donde cito a las protagonistas principales, a esas damas ibéricas del libro, pero también establezco una base cronológica para que podamos ubicarnos en el tiempo. El Neolítico, 6000 a.C., llegada de los primeros agricultores orientales. Este es el inicio de la cronología, porque aquí es donde empezamos a ver los primeros signos de desigualdad. Esos signos de desigualdad los encontramos en un espacio arqueológico que es fundamental para conocer las culturas del pasado y que es un elemento básico del libro. Es el mundo funerario. El mundo funerario es importantísimo para entender los conceptos de desigualdad, porque en la vida cotidiana las cosas son como son. Y todos nos enfrentamos a nuestras victorias y a nuestras derrotas, a nuestros lujos y a nuestras miserias. La vida es como es. Pero en la muerte, la vida se expresa como debería ser. Y eso es lo que nos interesa. Porque en la expresión de la muerte como debería ser, ahí es donde vemos las claves que podemos buscar para entender el origen de la desigualdad. Claves que responden a la tercera de nuestras preguntas: ¿cómo se justifica la desigualdad? La desigualdad surge en el Neolítico porque los grupos sedentarios que cultivan la tierra poseen una diferencia fundamental entre los grupos forrajeadores, que no se mueven. Bueno, a ver, en realidad sí que se movían porque la agricultura era muy básica, quemaban partes del bosque, la cultivaban, era la agricultura de rozas, pero en menos de una generación esta gente se volvía a otro sitio. Pero ya establecen un sedentarismo, y ese sedentarismo permite una mejor gestión de su entorno, y en ese proceso de sedentario, en esos cambios económicos, comienzan a surgir desigualdades que se perpetúan. Y la primera desigualdad
que vamos a ver que se perpetúa en el Neolítico es precisamente la desigualdad de género. Y es algo extremadamente curioso, porque no sé si os habéis fijado, porque las palabras importan, a veces yo me confundo, pero cuando quiero poner el detalle, que he dicho grupos forrajeadores. No he dicho grupos cazadores-recolectores. Es que las palabras a veces tienen trampas. Y cuando decimos grupos cazadores-recolectores, parece que lo más importante es cazar. Y por eso los hombres lo más importante, porque son los que cazan. Bueno, pues no, lo más importante no es cazar y nunca lo ha sido. Cazar es un hecho oportunista. Cazar es un hecho aleatorio. Mientras que la recolección es mucho más fácil, y así la agricultura. Yo a mis chavales se lo digo muy pronto, las lechugas no corren. Los conejos sí. Así que nos encanta decir los grupos cazadores-recolectores, pero chicos, para irse a cazar, ya que hay que liar. Y sin embargo, las bayas, los frutos, los tienes ahí, no van a ninguna parte. La recolección es la base. Y cuando estos grupos se hacen agricultores, por supuesto que siguen cazando. Las aportaciones de alimento están muy bien, pero la agricultura sigue siendo el elemento fundamental de cualquier economía, moderna y pasada. Hoy en día, con toda la tecnología, una sola persona con un tractor puede producir comida para miles de personas. Pero seguimos basándonos en una dieta básica donde lo primero que compramos cuando pensamos en comer es pan. No pensamos en filetes de cerdo ni en chuletas de ternera, pensamos en pan, la agricultura. Bueno, sin embargo, aunque estos grupos neolíticos son básicamente agricultores, cuando ellos expresan ese mundo ideológico que va a servir para justificar la desigualdad, encontramos el arte rupestre. Y encontramos el mundo funerario. Y en el neolítico pasa algo. Esas sociedades neolíticas, igual que las paleolíticas, siguen siendo igualitarias. Hay diferencias y hay desigualdades, pero no son estructurales. Esas comunidades apoyan y defienden, poseen mecanismos que garantizan que todo el mundo recibe de todo. Y cuando estudiamos sus necrópolis, las necrópolis neolíticas son colectivas, porque en el mundo de la muerte, que es un mundo ideal, donde todo es como debería ser, todo el mundo de una colectividad es enterrado ahí. He dicho todo el mundo, pero lo estoy diciendo mal. Encontramos que, por ejemplo, los infantes, los niños, dentro de estas diferencias, hemos hablado de la diferencia de edad, son los primeros en quedar excluidos. Por algún motivo, tal vez porque en ese proceso de aprendizaje se determina que hay una edad a partir de la cual un niño pasa a formar parte del cuerpo social, llámalo bautizo, llámalo quinceañera, llámalo pasar de infantil a primaria, bueno. Y entonces los niños son los últimos en entrar, bueno, o son los primeros, según cómo se mire, en entrar en el grupo social. Y los infantes son los primeros en quedar descartados de ese mundo ideal. No, a ver, es que es un niño. Bueno, pues como es un niño no forma parte del grupo, lo enterramos. Pero luego vemos que empieza a haber pequeños desequilibrios entre hombres y mujeres. Y sobre todo en el mundo funerario todavía no lo vemos. Pero hay algo que chirría mucho, y es que mientras que en el mundo funerario hay pequeños desequilibrios entre hombres y mujeres que no llegan a ser estructurales, en fin, pues casualidad o lo que fuere, en el arte sí que hay un cambio, y choca. Porque del arte paleolítico, cuando se pintan todos estos animales que todos conocemos, cuando pasamos al arte esquemático del neolítico, del calcolítico, vemos que las representaciones, bueno, ha cambiado la mentalidad por completo, de ser los protagonistas los animales, ahora los protagonistas son los humanos, y los humanos sobre todo se muestran en actividades económicas, sobre todo en actividades de caza. Sabemos que la caza no es la actividad que les da de comer, y sin embargo es la que más representan. Y en esa caza, sobre todo, no únicamente, pero sobre todo salen hombres. Y aquí tenemos los orígenes de la desigualdad. Cuando un grupo, en concreto los hombres, pretenden en el ideal del arte expresar una diferencia de poder con la mujer. No es que dejaran de comer. De hecho, estudiamos los esqueletos y los dientes y sabemos que su principal elemento de alimentación era la agricultura. Y vemos pinturas rupestres de mujeres dedicándose a la agricultura. Pero la mayoría de las pinturas, la abrumadora mayoría de esas pinturas, son de hombres cazando, bueno, voy a decirlo mejor, de hombres matando. Porque cazan animales y luchan entre ellos. También vemos escenas de arqueros flecheándose unos a otros. Esto es muy interesante, porque aquí vemos
la primera ideología, la ideología más básica que intenta perpetuar la desigualdad, que es la violencia. Porque tal vez la coacción, que es el recurso de los ignorantes, pero sin embargo es lo más fácil de aplicar. Antes de razonar, antes de pensar, pues te pego un capón y aquí se hace lo que yo digo, y punto en boca y se acabó. Y ahí vemos esa expresión, pero en el mundo funerario todavía no aparece. Así que estamos viendo cómo se va construyendo. Y sin embargo, en el Calcolítico, si vais a la página 65, encontramos que, pese a los intentos neolíticos por configurar esa primera desigualdad, esos intentos no tienen éxito. Y en el Calcolítico, después del Neolítico, cuando la sociedad se diversifica, cuando tiene lugar la revolución de los productos secundarios y se introduce la especialización ganadera y empiezan a extraerse de la ganadería ya no solo carne, sino leche y lana, y comienzan a utilizarse a las reses para cultivar los campos. Bueno, aquí hay un desarrollo brutal de las sociedades que viven de lo más básico, en cuanto tienen un pequeño incremento, crecen muchísimo. Y en el Calcolítico hay sociedades opulentas, sociedades a las que no les falta de nada. Y en estas sociedades donde ya empieza a haber mucha riqueza, podríamos asumir que la riqueza, que es otro de los elementos que definen la desigualdad, genera diferencias de poder. Y curiosamente no ocurre, al menos al principio. Tenéis aquí a esta joven recreada por la dibujante Silvia Martínez, dibujante arqueológica, especializada en dibujo de culturas prerromanas, a la que yo le pedí si podía tener la amabilidad de ilustrar mi libro. Sobre todo porque cuando hablamos de estas mujeres a través del mundo funerario, siempre estamos hablando de muertos. Y a mí me da un poco de cosica decir, es que esta gente era gente que vivió, que amó, que tuvo esperanzas, que tuvo miedos, y creo que a través de la recreación arqueológica les podemos poner cara, nunca mejor dicho, y poder ponerles cara es acercarnos a su mundo y entender que eran personas como nosotros, que no eran diferentes. Además, Silvia tiene recreaciones muy bonitas. Esta señora del marfil es una mujer. Es algo notable, no es un hombre, es una mujer. Y además es una mujer que, por las evidencias arqueológicas que tenemos del yacimiento donde fue encontrada, Valencina de la Concepción en Sevilla, sabemos que tuvo que ser algo fuera de serie. De hecho, si analizamos su tumba, las repercusiones de su tumba en la comunidad donde vivió, el ajuar que presentó, podemos decir sin ningún ánimo de dudas que esta mujer fue el personaje más popular de toda su época, de toda Europa en su momento. Y no estamos diciendo poca cosa, ¿eh? ¿Por qué? Porque esta mujer fue enterrada con un ajuar de objetos de marfil que no se ha encontrado otro en ningún lugar de Europa occidental. Eso ya es decir mucho. Pero es que además su tumba marcó el epicentro de toda una necrópolis de casi un milenio de duración. Generaciones y generaciones después de esta mujer, su recuerdo se conservaba, tal vez a través del mito, tal vez a través de la oralidad. Pero es que encima, y para colmo, y esto es lo maravilloso de la arqueología, sabemos que 2, 3 generaciones después de muerta, menos de un siglo, hubo un grupo que quiso volver a tributarle honores, que volvió a ofrecer nuevos ajuares a su tumba en memoria de ella, y que ese grupo además representa el culmen del prestigio y del poder en la propia Valencina. Es un monumento que se construyó en torno a esta tumba de la señora, que es el monumento de Montelirio. En Montelirio se enterraron una veintena de mujeres con vestidos de marfil hechos por miles de cuentas de piedra de marfil de ámbar, que es algo de una técnica increíble, y que probablemente eran especialistas religiosas. Aquí vemos la ideología movida hacia el campo de la religión como un elemento que intentaba perpetuar esa desigualdad. Y estas cosas, que son algo increíbles de analizar y de estudiar, nos están demostrando que algunos de los elementos culmen de las sociedades prehistóricas, que reflejan las máximas diferencias de jerarquía, de desigualdad en las sociedades, pues no eran de hombres, eran de mujeres. Aunque ellos se esforzaran por expresar que la violencia era su elemento definitorio, aunque ellos forzaran en el arte una representación que no es real. Cuando vamos a la arqueología, descubrimos que eso no es cierto. Pero, a lo largo del desarrollo del Calcolítico, sí que empiezan a utilizarse esas desigualdades.
Un elemento que tenemos que tener claro es la resiliencia de muchos de estos grupos para evitar el cambio. Esta jefatura, la propia Dama del Marfil, consiguió ser desigual porque era una genia. Y todo el mundo apreció su poder porque lo era. Y no tenía discusión. Y su pueblo la admiró aún muchas generaciones después de muerta. Lo mismo pasó con las posiblemente sacerdotisas de Montelirio. Pero cuando murieron las sacerdotisas de Montelirio, eso se acabó. La comunidad de Valencina dijo, esta gente era poderosa, nosotros reconocemos su poder, pero cuando esta gente ha desaparecido, esto se acabó. En el Calcolítico, al final del Calcolítico, este desarrollo económico va a generar que empiecen a aparecer individuos que sí tenían la voluntad de romper esta desigualdad. Y esto es el conocido como fenómeno campaniforme. El fenómeno campaniforme es el primer fenómeno europeo. Se desarrolla en el Tajo, en la desembocadura del Tajo, en torno al 2700 a.C. y llega hasta el Rin, nada menos. A través de redes de intercambio que ya se habían creado en el Calcolítico. Si la señora del marfil fue enterrada en Sevilla con marfil de elefante africano, ya sabemos que el marfil de elefante africano no crece en los árboles en Sevilla, así que ya nos está hablando de esas redes de intercambio que llegaban hasta las Islas Británicas. El mejor fenómeno que tenemos para demostrarlo es el megalitismo, las grandes construcciones de piedras que las encontramos desde Dinamarca y hasta Malta, y nos están explicando cómo esta gente se movía sin problema ninguno. No tenían coches, no tenían aviones, pero es que tampoco tenían horario de llegada. Entonces ellos se cogían la mochila y se echaban a andar, y se cogían un barco y llegaban hasta donde hiciera falta. Pues a través de esas redes de intercambio, este fenómeno campaniforme se establece. ¿Y por qué? Porque aparecen unos jefes, unas jefaturas de hombres y de mujeres que están buscando un elemento de cohesión, crear una identidad de grupo que les permita vencer la resistencia de sus propias comunidades. No tengo apoyo entre mis vecinos, que piensan que soy un trepa, y por lo tanto, para mantener mi autoridad, para perpetuar el poder, busco la identidad con otros individuos que están en la misma situación que yo. ¿Y qué compartimos para crear esa identidad de grupo? Los vasos campaniformes. Aquí en Zamora tenéis un ejemplo que es una tumba de un jefe campaniforme que se encontró en Villabuena del Puente, debajo del Duero, muy cerca de Salamanca allá, y allí encontramos el típico elemento de ajuar campaniforme. Es un individuo enterrado con 3 elementos cerámicos: un cuenco, una gran cazoleta y un vaso. Todos con una forma muy curiosa de campana. En la página tenéis un ejemplo aquí, un ejemplo de Soria, la Sima el túmulo de la Sima, en la página 85. Aquí falta la cazoleta, que en el ajuar del que os hablo, de Villabuena del Puente, que está en el Museo de Zamora, ahí tenemos la cazoleta. Las cazoletas para cocinar, los cuencos para repartir la comida y los vasos para beber. ¿Beber qué? Cerveza. Porque hemos podido analizar los restos y vemos que hay cerveza. Y voy a decir algo que a nosotros nos hace gracia, pero que tiene un valor muy profundo. Hemos podido descubrir que muchas veces dentro de esa cerveza había psicotrópicos. Yo digo de broma que en esta cena se pegaban un buen viaje. Un buen viaje. Pero cuidado, el consumo de drogas en la antigüedad no tenía un fin lúdico. Las drogas rompen la barrera, permiten estados alterados de conciencia que contactan con el más allá. Y a eso lo añadimos que algunas de las cerámicas campaniformes más lujosas que hemos encontrado muestran representaciones pictóricas que también vemos en el arte rupestre de ciervos. Ni cabras, ni caballos, ciervos. ¿Por qué ciervos? ¿Qué tiene el ciervo que no tiene otro animal? Si estas sociedades eran agrícolas, podemos pensar que la riqueza se expresaba a través de la ganadería y que entonces representarían vacas. Pues no, representan ciervos. ¿A alguien se le ocurre por qué? La cornamenta. Muy bien. Tenemos que entender que esta gente vivía totalmente rodeada de su medio. Ellos encontraban en la naturaleza toda la expresión ideal de todos los códigos y de todos los valores. Nosotros hoy en día estamos totalmente desnaturalizados, pero en la antigüedad no era así. Los ciervos pierden la cornamenta en otoño, es el desmogue, y esa cornamenta vuelve a crecer en primavera. ¿Hay un símbolo mejor de la muerte y la resurrección que la pérdida de los cuernos de los ciervos? Lo que muere vuelve a vivir. Además,
unido a los ciclos naturales, que es una cosa que es maravilla. Para una mentalidad de, estamos en el campaniforme de hace 4.500 años, ¿qué más evidencias necesitabas? El sol nace y se pone todos los días. Llega el otoño y luego la primavera. Y los ciervos cambian los cuernos. ¿Qué más evidencias necesitas de que hay una vida después de la muerte? Si es que no hay discusión. Hoy en día lo tenemos más difícil, pero en aquella época, ¿qué más requieres? Pues esa combinación de los ciervos representados en las cazoletas, ese elemento psicotrópico en estos banquetes que se pegaban los jefes campaniformes como símbolo de decir yo puedo y tú no, porque tú no estás invitado a la fiesta. O a lo mejor sí, porque quiero algo de ti. Y cuando te invite a la fiesta tú me vas a deber una. Y como me debes una, ¿te acuerdas cuando el año pasado te invité a la fiesta tal no sé qué? Sí, pues ahora quiero la mitad de tu grano. Ahí lo tenéis. Y el elemento religioso, poder trascender a la otra realidad, el contacto de los ciervos que están haciendo un guiño a un elemento mítico, a un elemento legendario, al cual nosotros ya no vamos a poder acceder, nos están dando la clave de que el segundo elemento que perpetúa y justifica las desigualdades es la religión. El poder ejercido a través de la violencia y el poder ejercido a través de la creencia. Si yo me convierto en el interlocutor básico entre las fuerzas sobrenaturales que rigen el mundo y mi comunidad, tú tendrás que hacerme caso a mí para que no pase algo malo. Si no quieres ocurrir una desgracia, haz lo que yo te diga. Y permitirme la broma, y si no quieres que te desgracie, haz lo que yo te diga. Ahí tenemos los elementos. Las jefaturas campaniformes, no las mujeres de Valencina durante los inicios del Calcolítico. Las jefaturas de hombres y de mujeres del campaniforme son las primeras que vertebran esos dos elementos clave para generar una situación de poder desigual que pueda perpetuar ese poder. Y sin embargo, las jefaturas las pasaron canutas. Yo en el libro las llamo jefaturas efímeras porque ninguno de estos jefes ni jefas consiguió que sus hijos adquirieran su estatus. Ahí estamos viendo la resiliencia de esos grupos que, por el factor que fuera, permitían que estos jefes, que estas jefas tuvieran poder en vida, pero apenas, hay algún caso, pero apenas consiguieron legar a sus hijos este valor. Con lo cual tenemos una evidencia en negativo de que la desigualdad no era aceptada entre estas comunidades, que se resistían a estas jefaturas. Y ocurre algo. Tenéis en la cronología que en torno al 2200 a.C. ocurre el evento 4.2K CalVP, una palabra muy rara para decir un evento calibrado en una cronología de en torno a 4200 años antes del presente. Es decir, en torno al 2200 a.C. ocurre un fenómeno climático de larga duración, un periodo de sequía prolongada con aumento de las temperaturas y reducción de las precipitaciones que duró en torno a 500 años y tuvo su culmen en torno al 2200, que hizo que todas estas sociedades opulentas colapsaran. No fue un apocalipsis zombie, ni una guerra nuclear, ni un meteorito. Simplemente que estos grupos que vivían muy bien y que pudieron vivir por miles en algunos lugares, al volverse más difícil este modelo económico, pues tuvieron que hacer algo muy simple, disgregarse. Y estas grandes comunidades se rompieron en grupos familiares muy pequeños que podían vivir de su entorno con una agricultura de subsistencia, con una recolección y con una caza. En ese momento, todo el esfuerzo de las jefaturas colapsa, porque no hay una base social que les permita reinar. Cuando vas a ser el más grande de tu casa, pues, ¿no? Pues como nos dicen nuestras madres o nuestras abuelas, tú eres el más guapo de casa. Claro. De casa. Así que vemos otro ejemplo de un elemento lateral. La desigualdad no es natural, no surge siempre, ni es eterna. Surge en unas coyunturas sociales, políticas y económicas, y si esas coyunturas sociales, políticas y económicas cambian, la desigualdad puede desaparecer, se puede extinguir. Los poderosos pueden perder su poder. Bien, no quiero enrollarme mucho más. Con estos dos conceptos principales quiero llegar a las protagonistas del libro, las damas ibéricas. Ya hemos entendido dos conceptos clave. Hemos entendido el ejercicio del poder y el ejercicio del poder a través de la violencia y a través de la ideología.
Llegamos a las damas iberas y encontramos que las damas iberas no son guerreras. En el mundo ibérico, el poder se expresaba a través de la violencia. Los grandes señores iberos, príncipes, régulos, les decían los romanos, un tanto de manera peyorativa, reyes, príncipes como primeros de entre los suyos, aristócratas en general, se hacían representar en este mundo de la ideología de lo perfecto, se hacían representar como guerreros. Así que ellos mismos concebían que la guerra era el elemento fundamental de su prestigio como grupo social. Yo soy el que soy porque yo soy guerrero. Las mujeres iberas se enterraban con armas. Esto es un caso, tenéis el dibujo, uno de mis favoritos, no es el de la dama de Elche, que también la tenéis recreada, pero en la página 252 tenéis la recreación de la mujer que pudo servir de modelo a la dama de Baza. En la página 245 tenéis a la dama de Elche y en la 252 a la dama de Baza. ¿Hay algún detalle peculiar que os pueda llamar la atención de estas dos recreaciones? 245, 252, Elche y Baza. Hay gente que me lo ha dicho muy rápido. Los collares. Bueno, de eso vamos a hablar. No, un elemento mucho más básico. Que hubo una persona que me lo dijo en cierta ocasión y dije, pues lo has visto muy bien y no es tontería. Cuando vio a la dama de Elche me dijo que era muy joven. Me dijo que era muy joven. La dama de Baza por ahí un poquito más mayor, pero la dama de Elche muy joven. A ver, claro que es muy joven. Es que esta gente, cuando hemos podido estudiar sus huesos, los nobles iberos morían en la treintena. Así que sus vidas eran durísimas. Y aquí tenéis un choque entre lo ideal y lo real. Estos nobles, hemos hablado de los collares, y es verdad, las damas ibéricas, y las tumbas, no tenemos que ver su sepultura, podemos ver sus tumbas, hacen gala de un lujo, de una riqueza increíble, y sin embargo morían jóvenes, porque su vida era igual de dura que la de cualquier persona. La dama roja del Mirón, que era una cazadora y recolectora que murió hace 10.000 años, murió con la misma edad que la dama de Baza y la dama de Elche. ¿Por qué? Porque no era cuestión de correr, era cuestión de la alimentación, de las enfermedades, de la dureza de la vida. Así que vemos una diferencia. Bien, pues primero que son muy jóvenes. Y segundo que se entierran con armas. Cuando la dama de Baza fue descubierta, esto es muy conocido, en los años 70, la dama de Baza es la única dama ibera que hemos encontrado en su perfecto contexto arqueológico, totalmente cerrado, libre para poder estudiarlo al dedillo. Y descubrimos que era una escultura dentro de una tumba totalmente pintada. Desgraciadamente, en cuanto la desenterraron, la pintura se le fue yendo. Hoy en día hay reconstrucciones a través de fotografías, sabemos que estaba pintada, los mantos eran de un color azul brillante, el trono era de un color rojo brillante, era una verdadera maravilla. Hay reconstrucciones, podéis buscar en internet, se han hecho reconstrucciones de la dama. Tenía un ajuar cerámico excelente, pero lo que a los arqueólogos les dejó descolocados es que la dama de Baza tenía 4 panoplias guerreras. O sea, ni una ni dos, 4. Con su espada, con su lanza y con su escudo. La pregunta era, ¿cómo esta tumba tiene esto? Bueno, pues la primera respuesta, con los sesgos que planteamos desde el presente, es, pues si hay armas, será de un hombre. Y tendrá que ser un hombre muy poderoso, porque hay 4 nada menos. Bueno, afortunadamente esta discusión no se pudo solucionar hasta que se hicieron análisis de los huesos, porque la dama de Baza era una urna funeraria, la dama de Elche también tiene una oquedad en la espalda, donde ya no quedaban huesos, pero el análisis químico de los restos que quedaban en la oquedad demuestran que había una serie de elementos químicos que son propios de las cenizas humanas, pero es que la dama de Baza, las cenizas estaban ahí. Y cuando lo analizaron, descubrieron que eran de una mujer en torno a la treintena. Primer dato, en aquella época con 30 años tú ya podías ser una matriarca. A mí hay una cosa que me dejó huella. Hubo un señor que me seguía en redes sociales que se enfadó muchísimo conmigo cuando dije que la dama de Baza era una matriarca. ¡Ay, es que ya los historiadores progres, que ya queréis! Pero señor, pero si estas pobres niñas ya estaban pariendo con 15 años, con 30 años tú ya eras madre de 6. Porque había sobrevivido. Porque había sobrevivido. Claro, tenemos que pensarlo, ¿no? Seguramente muchos de los aquí presentes conocen casos de primera mano. En el caso de mi abuela de Barcelona eran 9 hermanos. Y en fin, esto no estoy hablando de época de los iberos, ¿verdad? Así que, ¿qué vamos a decir? Pues sí, con 30 años era una matriarca.
Y esas 4 panoplias, ¿qué significan? Pues aquí está la discusión. ¿Son las 4 ramas familiares que le debían pleitesía a esta mujer? ¿O son 2 parejas de guerreros que hicieron una celebración funeraria en torno a ella? No lo sabemos. Lo que sí que está claro es que para las mujeres iberas que no ejercían la violencia, que no eran guerreras, también se hacían representar con armas, porque ellas pertenecían al grupo de los guerreros. Ellas hacían de la violencia un elemento de su estatus, aunque ellas nunca la ejercieron. Esto es muy interesante. Ah, pero es que nunca la ejercieron. ¿Hubo mujeres guerreras en Iberia? ¿Por qué se sabe, Jesús Manuel, Bueno, que no pues, ejercían a pesar de haber sido? Pues es un hecho muy peculiar porque contemporáneas, ¿qué digo contemporáneas? Coetáneas a las damas iberas, conocemos a mujeres guerreras, que son las amazonas. Las amazonas son mujeres de los pueblos escitas, de los pueblos esteparios, de las llanuras del Mar Negro, desde lo que ahora sería Hungría hasta el Mar Caspio, que eran guerreras. Lo ves que los griegos las conocieron perfectamente porque eran vecinos suyos, y como era tan alienígena a la mentalidad misógina de un griego clásico que una mujer se pudiera dedicar a la guerra, aunque las conocieron personalmente, las mitificaron. Las amazonas mujeres guerreras son personajes de una era mítica, de la era de los héroes, de la era de la guerra de Troya, de la era de Hércules, de un tiempo pasado donde ocurrían cosas raras, como decía Bachofen, en una sociedad más salvaje. Las mujeres gobernaban, pero en un mundo civilizado las mujeres tienen que estar encerradas en su casa, que ahí es donde tienen que estar las mujeres. Conocemos, por lo tanto, la leyenda de las amazonas. Sabemos que los romanos conocieron a los iberos en un contexto de guerra, y de hecho hay mucho que no nos han transmitido las fuentes clásicas porque no se preocuparon de ello. Solo escribieron lo que les interesaba, que era el ambiente bélico de conquista y de violencia contra los pueblos iberos. ¿Hay un solo detalle de una mujer matando romanos? Si lo hubiera habido, lo tendríamos en todas partes, a bombo y platillo, porque los romanos y los griegos se rasgaban las vestiduras. Pero ¿cómo ha podido venir aquí una mujer? ¡Qué escándalo! De hecho, en Heródoto, en Estrabón, tenemos datos de cosas que hacían las mujeres iberas que era un escándalo. Y lo dijo para demostrar lo bárbaros que eran los iberos y lo civilizados que eran los griegos. ¿Qué es lo que dicen de las mujeres iberas? Que bailaban en las fiestas, cogidas de las manos con los hombres, por el amor de los dioses. ¿Dónde vamos a llegar? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Las damas iberas, además de esas armas que ya hemos dicho y ya entendemos ahora por qué, se hacían representar con collares, con un lujo de joyas increíble. Y también con ropajes, que es el elemento que más se nos despista, pero en el que yo quiero incidir especialmente. La desigualdad de género se fundamenta en que los hombres y las mujeres desarrollan actividades diferentes. Los hombres se dedican a la guerra, ejercen la violencia, y las mujeres se dedican a las actividades de mantenimiento. Las actividades de mantenimiento significan todas aquellas actividades que permiten el normal desarrollo de la vida cotidiana. Preparar la comida, hacerse cargo de preparar la ropa, de vestir, de alimentar y de cuidar a tu gente. Claro, a través de nuestro sesgo hemos determinado que la guerra es más importante que el mantenimiento. Y aquí tenemos sesgos que para poder entender bien nuestro pasado tenemos que desmontar. ¿De verdad? Digo, ¿de verdad la guerra es más importante que una familia? ¿Existe la civilización sin una madre que da de comer a sus hijos? Es que tenemos que recalibrar lo que consideramos que es importante. Pero ahí tenemos la ideología. El patriarcado, la expresión de poder, determina, no, la violencia es más importante. Y por lo tanto, las actividades de mantenimiento son cosas de mujeres. Y las mujeres tienen que estar en casa, que es donde tienen que estar. Pero cuando analizamos a las damas iberas, vemos que hay elementos que forman parte de las actividades de mantenimiento que eran fundamentales en la expresión del poder de los iberos. El primero de todos es el trabajo textil. Y en la página 307 tenéis una recreación de Silvia que a mí me gusta especialmente. Porque le dije, Silvia, el elemento, sí, vale, algunas mujeres se representan con armas. También sabemos que algunas mujeres se representan con joyas. Pero voy a acabar hablando de las joyas, pero el elemento del que más orgullosas se sentían las mujeres iberas
no eran las joyas ni las armas, eran los productos, las herramientas, los útiles textiles. Porque para ellas esto era el verdadero símbolo de su género. Y aquí vemos a dos jovencitas iberas que están en un telar haciendo una recreación de un personaje que está sacado de un monumento ibero muy famoso, el monumento de Cerrillo Blanco de Porcuna, una interpretación libre, que representan en estos textiles la memoria de su pueblo. En estos textiles están representados los mitos, las leyendas, que expresan la verdadera identidad de estas comunidades. Los iberos no usaron la escritura, la conocieron, pero no la usaron. Para los iberos la escritura tenía un valor meramente funcional, y lo utilizaron para materias meramente funcionales, el comercio. Para toda su memoria, para todas sus leyes, para toda su historia, no la usaron, porque como pasa con los galos, que Julio César conoció muy bien, para ellos la oralidad, sobre todo el canto y la música, eran las formas de expresión del conocimiento. Y sabemos que en esas formas de expresión las mujeres tenían un papel fundamental, porque las mujeres aparecen representadas en Iberia como auléteres, tocan la flauta, y aparecen en un montón de escenas tocando la flauta, anticipando el relato mítico. Y a través de ese relato mítico, en realidad se estaban expresando la memoria de la comunidad y la identidad de la comunidad. Y luego además, sabemos, porque lo tenemos en las cerámicas, que toda esa memoria tenía que estar recreada en el arte cerámico y en el arte textil, del cual no se conserva nada. Esas alfombras, esos tapices, esos ropajes, claro, se han perdido, pero sabemos que estaban en las tumbas, porque muy de allá para cuando, gracias a las condiciones químicas del terreno, sí que hemos encontrado pedazos. Pero más importante que eso, hemos encontrado los broches, hemos encontrado las fíbulas, hemos encontrado los alfileres, hemos encontrado todos los elementos complejísimos que se utilizaban para hacer esos textiles, esas cenefas, esas grecas, esas técnicas que solo estaban al alcance de unas pocas mujeres, las grandes señoras aristócratas, que podían decorar sus vestidos de una forma que la plebe, el común, no podía soñar siquiera, que podía teñir esos vestidos, utilizar unos colores que a la plebe le estaban vedados. Y era en realidad el textil y la ropa la verdadera señal de riqueza y de identidad de estas aristocracias. Y luego, por último, tenemos las joyas. Esto es muy interesante, porque si algo caracteriza a las damas iberas son sus joyas, pero esas joyas no existen en el registro arqueológico. Se han esfumado de la historia. Solo sabemos que existen porque están en las damas y porque de allá para cuando encontramos alguna cosilla que sí sabemos que son reales. Pero primero pasa una cosa. Sabemos que no son tan grandes como aparecen en las esculturas. De hecho, a mí me da un poco de cosa cuando veo algunas recreaciones en Valencia que se sienten muy orgullosos de su patrimonio ibero, y eso está muy bien. Cuando veo algunas mujeres vestidas como la dama de Elche, ves que llevan unos rodetes, claro, a escala con la escultura, pero cuando lo ves en realidad dices, ¿pero dónde vas con eso? Sobre todo porque ahora lo harán de plástico, pero pensar que estas joyas eran de oro, y eso es insostenible. Y luego los collares que lleva de lengüetas la dama de Baza, pero esta mujer iría ramplá, no podría con ello. Pero es que luego hemos encontrado troqueles para fabricar esas joyas y son mucho más pequeños. Y hemos encontrado fragmentos de esas joyas y son mucho más pequeños. Ahí hay un componente simbólico, lo que debería ser. Esta joya es muy importante y le dice al artesano, más grande, así de grande, más grande, así de grande, así me gusta. Porque están expresando algo. A través de los vestidos yo expreso lo que soy, a través de las armas yo expreso a qué grupo pertenezco, y a través de las joyas expreso la riqueza de mi familia. Porque yo soy un aristócrata, yo tengo poder, y el poder lo expreso a través de mi riqueza. No a través de las vacas, que decíamos que desde luego los iberos eran potentados, agrícolas y ganaderos, sino a través del oro que puedo acaparar, el recurso que yo puedo sostener y los demás no, que no me voy a enterrar con él, porque no es mío, es de mi familia. Y cuando yo muera, lo lucirán mis hijas. Y cuando ellas mueran, lo lucirán mis nietas. Y generación tras generación, nosotras, que representamos la memoria
y la riqueza de nuestras familias, acumularemos esa memoria, perpetuaremos esa memoria y acumularemos esas riquezas. Y por eso yo no me entierro con ellas, porque es que no son mías. Claro, ¿qué ocurre? Tenemos, en el caso de las narraciones que nos cuentan los griegos y los romanos sobre estas guerras, tenemos ejemplos terribles de lo que pasaba con esto. Y es un ejemplo que quise recoger en el libro, porque es una demostración de la crueldad de la guerra y de que todos hemos sido humanos y hemos tenido que vivir situaciones terribles. En Astapa, en Sevilla, durante la guerra contra Roma, este pueblo supo que los romanos iban a por ellos y que no tenían salvación. Dentro de su ideal guerrero, sabían que ellos eran rivales de los romanos, que por lo tanto no había trato posible, que se acabó, que era el final del camino. Y entonces los hombres de Astapa decidieron salir y morir como guerreros que eran, mejor morir como valientes en el campo de batalla que no como ganado encerrados en nuestra casa. Y dieron una orden. En la plaza del pueblo vamos a acumular todas las riquezas, los muebles, que, en fin, tenemos los tronos de las damas iberas, podemos pensar en esos muebles que nunca más podremos ver que podrían decorar sus palacios y sus casas, acumulemos leña, acumulemos muebles y pongamos encima de esa leña las joyas a las mujeres y a nuestros hijos. ¿Qué pasó? Esa gente salió, las legiones romanas no dieron crédito, se enfrentaron a ellos, obviamente perdieron, y cuando perdieron, los jóvenes que habían quedado a cargo del ingrato servicio de dar muerte al resto de la población y prender fuego, lo hicieron. Mataron a sus madres y a sus tías, mataron a sus hermanas, ellos mismos se dieron muerte, y dice el relato que algunos se arrojaron vivos al fuego. ¿Qué pasa aquí? Que estos nobles aristócratas no podían consentir que los romanos, sus enemigos acérrimos, se hicieran con la memoria de su pueblo. Que es algo más valioso que el elemento material. No es cuestión de la joya por la joya, porque si de verdad hubiera querido practicar una política de tierra quemada, habrían incendiado el poblado. Que no se queden con nada, incendiemos el poblado, pero no hicieron eso. Mataron a sus mujeres y quemaron las joyas. Que sus sucias manos no manchen la memoria de mi linaje. Y bueno, lo peor de todo es, que nos habla mucho también de la miseria de la humanidad y del horror de la guerra, es que los legionarios romanos se abalanzaron y muchos de ellos murieron aplastados por sus compañeros o abrasados en las llamas por el empuje de la avaricia de querer hacerse con esto. Entonces, con esta imagen tan terrible, pero que sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo desgraciadamente, cierro y vemos, recapitulando todo lo que hemos dicho, cómo estas preguntas iniciales que nos hacemos, que nos importan hoy en el presente, ¿es el poder algo que no se puede cambiar? ¿Es la desigualdad algo contra lo que no se puede luchar? Pues cuando miramos a nuestro pasado descubrimos que no, que la desigualdad se puede cambiar y que el poder se puede desmontar. Hay ideologías interesadas que quieren que tú pienses que el poder siempre tiene que ser y que la desigualdad no se puede pasar. Pero es que eso corresponde al lenguaje del poder. Y luego, por otro lado, también encontramos que esta arqueología nos da respuestas y, si le hacemos las preguntas adecuadas, nos permite entender mejor a pueblos de nuestro pasado. Y el ejemplo cumbre final de toda esta historia pues son las damas ibéricas, las damas de los iberos. Pues muchas gracias a todos. Bueno, ahora sobre todo me interesaría si surgen dudas, cuestiones, preguntas, algún debate que podamos plantear y si os animáis a tomaros un vermú o algún, no sé, vermú tenemos, ¿no? Y tenemos agua, sí, también. Sí, así que adelante, por favor, que lo más entretenido es esta parte. Muy bien.